Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Malaquías capítulo 2, verso 14. Libro de Malaquías capítulo 2, versículo 14. Libro de Malaquías capítulo 2, versículo 14. Malaquías 2, 14. Doy lectura, dice de esta manera: Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, ven a hablarnos en esta mañana, Señor. Ven tú a ministrarnos, Padre. Yo pongo, Señor, este mensaje en tus manos, Padre. Haz viva tu palabra, Señor. Alumbra cada mente, cada corazón con tu palabra, Padre. Pongo este mensaje en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos y ministrándonos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, el profeta está advirtiendo de un juicio. Está advirtiendo del enojo de Dios contra su pueblo. Y está señalando la causa de la ira, la causa de la amenaza, la causa de la advertencia, la causa del enojo de Dios a la violación del pacto matrimonial. Y eso es lo que quiero hablar esta mañana. El título del tema, hermanos, del día de hoy es ¿cómo entramos a la institución del matrimonio? O ¿cómo entramos a la relación de matrimonio? O ¿cómo entramos al pacto matrimonial? Que alguien quiera contraer matrimonio es hermoso, es bueno, es loable, es bendición que alguien desee contraer matrimonio, desee llegar al altar para confirmar el pacto matrimonial. ¿Pero qué es el pacto matrimonial? Bueno, nuestra sociedad, hermanos, funciona mediante el establecimiento de pactos o convenios de diversos tipos. Todos sabemos lo que es firmar un contrato, un convenio, un compromiso. Cuando necesitamos rentar una casa, firmamos un contrato de renta. Si violamos ese contrato, podemos sufrir pérdidas. Nos pueden sencillamente cancelar el contrato y corrernos de la casa, pedirnos la casa. Cuando realizamos el contrato de luz, el contrato del agua, el contrato de teléfono, el contrato de internet o algunos televisión por cable, se firma un contrato, un convenio, un compromiso. Cuando necesitamos de un préstamo, muchas veces recurrimos al banco y firmamos un convenio, un contrato, un compromiso sobre cómo vamos a estar pagando esa deuda. Quienes logran sacar su casa de Infonavit, su casa de interés social, firman un contrato, un convenio, un pacto, un compromiso. Y así también vemos, por ejemplo, que cuando las personas son elegidas para ejercer un puesto de autoridad, ya sea para ser regidores o para ser presidente municipal, o para ser diputado, para ser senadores, o para ser gobernador de un estado, o para ser presidente de un país. ¿Qué es lo que vemos? Que en un acto público y solemne se lleva a cabo una ceremonia que se le llama toma de protesta. ¿Qué es la toma de protesta de una autoridad? Es un pacto, es un compromiso que esa autoridad está haciendo de que va a cumplir con la ley, de que va a servir al pueblo, donde él se compromete que va a hacer bien, que va a hacer obras, va a generar proyectos en beneficio de los habitantes, en beneficio del pueblo. Así funciona la sociedad, mediante el establecimiento de pactos, de convenios, de contratos, de compromiso, de diversos tipos. ¿Y qué pasa cuando se incumple con el pacto, se incumple con el contrato, con el convenio, con el compromiso? ¿Qué pasa cuando una autoridad viola el pacto, viola la propia ley?
la propia Constitución, pues son llevados a juicio. Se les quita el fuero. Y hay autoridades que hasta han llegado a la cárcel. O mínimo han sido quitados de su responsabilidad, de su puesto. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, nosotros debemos entender que todos estos pactos, convenios, contratos, compromisos, aunque son serios y formales y de carácter legal, sin embargo, no se compara al pacto matrimonial. Porque todos los demás pactos, compromisos, contratos, convenios que ya mencioné, pues son hechos por el hombre. Fueron hechos por el hombre. Fueron creados por el hombre, establecidos por el hombre. Pero el pacto matrimonial fue creado por Dios, fue hecho por Dios. Él estableció y dijo en qué consiste el pacto matrimonial. Él fue el que instituyó el matrimonio. Y Él fue el que dijo que el matrimonio es un pacto entre dos personas, entre un hombre y una mujer. Eso hace que el matrimonio sea sagrado, santo, pero también eso hace que el matrimonio sea un pacto sumamente delicado. Porque si tú violas el pacto matrimonial, si tú llegas a faltar al pacto matrimonial, tal vez las leyes terrenales y los hombres que te conocen, tus amigos, tus compañeros, tus cuates de infancia, tus cuates de la escuela, no te juzguen mal, incluso te justifiquen, incluso te den la razón. Te pueden decir que estuvo bien lo que hiciste, que no hay problema, que todos lo hacen. Pero como el matrimonio es una institución divina, al violar el pacto matrimonial, tú te metes en problemas con Dios, porque entonces el que te va a juzgar es Dios. El que se va a levantar contra ti para señalarte, acusarte, condenarte y enjuiciarte, va a ser Dios, porque violaste un pacto establecido por Él, creado por Él. Porque este pacto matrimonial se hace ante Dios por medio de un juez civil. Y claro, si eres cristiano, tu pacto matrimonial, después de que lo firmaste ante un juez civil, te presentaste a la iglesia para sellar delante de Dios tu pacto matrimonial y te comprometiste a cumplir con el pacto matrimonial. Y cuando tú contrajiste este pacto, cuando tú hiciste este pacto, llamaste testigos. En primer lugar, a tus padres, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus abuelos, a tus tíos, a tus tías, a tus primos, a tus primas, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus vecinos. Llamaste a mucha gente, invitaste a mucha gente a que presenciaran y fueran testigos del pacto matrimonial que estabas firmando. Y ellos fueron testigos que te estabas comprometiendo en esa ceremonia a guardar el pacto matrimonial. Ahora, ¿en qué consiste ese pacto? Génesis 2:24. Génesis capítulo 2, verso 24. Génesis 2:24. Aquí nos dice en qué consiste el pacto matrimonial. Génesis capítulo 2, verso 24. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo repito, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fíjate cómo el pasaje empieza con una palabra, por tanto. Lo que está diciendo es, como ya decidiste casarte, como ya tomaste la decisión de contraer matrimonio, como ya elegiste a la que va a ser tu esposa, como ya decidiste entrar a la institución del matrimonio, como ya decidiste entrar a la relación de matrimonio, por lo tanto, tienes que cumplir con estas cláusulas, con este compromiso. Esto es lo que Dios nos dijo, todos los que ya estamos casados. Esto es lo que Dios nos habló y nos dijo, todos los que ya estamos casados. Y esto es lo que Dios le está diciendo a todos aquellos que tienen planes de casarse. Esto es lo que Dios les está diciendo a todos aquellos jóvenes y jovencitas
que tienen el deseo de contraer matrimonio, lo cual, como dije al principio, es loable, porque no es bueno que el hombre esté solo. El que un joven, una señorita, desee entrar al pacto matrimonial es loable, es glorioso, es bendición, por cuanto no es bueno que el hombre esté solo, por cuanto hay del solo, por cuanto hay del solo. Por eso qué glorioso es, qué maravilloso es que un joven, que una señorita deseen casarse. Pero más allá de que es un deseo loable, pero más allá de que es un deseo glorioso y que es bendición de Dios tener esos planes, debes estar consciente que vas a entrar a un pacto matrimonial. ¿En qué consiste este pacto? ¿Qué dice este pacto? ¿Qué menciona este pacto? Volvemos, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí viene el primer compromiso que vas a adquirir al entrar a este pacto. La primer demanda de parte de Dios al entrar al pacto matrimonial. La primera ordenanza de Dios al entrar al pacto matrimonial es: vas a dejar a tu padre y a tu madre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Señala al hombre, porque el hombre es el que va a salir por su familia, va a luchar por su familia, se va a dar por su familia. Y la primera orden, el primer mandato de Dios establecido en este pacto es: vas a dejar a tu padre y a tu madre para formar una nueva familia, para poder levantar una nueva familia. ¡Qué sabio es Dios! Infinitamente sabio, perfectamente sabio. En su infinita sabiduría, establece que la primera demanda de este pacto es separarse de los padres, dejar a los padres, tomar distancia de los padres. No que ya no los vas a amar, no que ya no los vas a respetar, no que ya no los vas a procurar, no que ya no los vas a servir en un momento dado, pero ya ellos, cuando tú entras al pacto matrimonial, tus padres pasan a ser familiares. Tu familia ahora es tu esposa y tus hijos, tu esposa y tus hijos. Cuando los contrayentes no se independizan de los padres, los van a involucrar en sus problemas. Y al rato van a salir de pleito y emproblemados los papás de ese esposo y los papás de esa esposa. ¿Por qué? Porque fue y le contó a sus papás. Pues la esposa no sabe hacer nada, no sabe cocinar, barrer, planchar, lavar trastes. Y obviamente si un hijo va con quejas de su mujer a sus padres, la mayoría de los padres se van a poner del lado del hijo y van a empezar a ver mal a la esposa. Van a empezar a hablar mal de la esposa. No, ya me dijo mi hijo que esta muchacha es muy floja, no sabe cocinar, no sabe lavar, no sabe trapear, no sabe barrer, no sabe planchar, no sabe hacer nada. Y ya la nuera es mal vista por los suegros. Y Dios no quiere que haya ese tipo de problemas. En todo caso, si empiezas a tener conflictos con tu esposo o con tu esposa, a quien debes recurrir es al ministro, porque él va a ser imparcial. Y al haber temor de Dios en su vida, va a ser justo en sus opiniones y en sus indicaciones. Y al tener conocimiento de la palabra de Dios y experiencia en la caminata cristiana, les va a marcar el camino a seguir, la ruta de salida, la respuesta a sus problemas. Pero cuando tú involucras a tus hermanos, a tus hermanas, a tus padres, a tus suegros, tú vas a armar pleitos entre los familiares por tu inmadurez. Dios está diciendo, al entrar al pacto matrimonial, la primera orden que te establezco, el primer mandamiento que te doy es: independízate de tus padres, en lo económico, en lo material, en lo afectivo. Antes recibías mucho amor, cariño, afecto de tu mamá. Bueno, ahora vas a buscar conquistar el amor de tu esposa, conquistar el corazón de tu esposa, porque ahora vas a recibir el amor de tu esposa.
Pero tienes que conquistar ese amor, tienes que conquistar ese corazón. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero también tienes que dejar a tus amigos, porque hay quienes se casan y quieren seguir saliendo con sus amigos como si estuvieran solteros. Quieren seguir en sus diversiones de cuando eran solteros. Debes estar consciente que en el momento en que contraes matrimonio, en el momento en que firmas el pacto matrimonial, se te acaban muchas libertades. Cuando uno de los cónyuges viola este primer mandamiento del pacto matrimonial, va a tener muchos problemas en su matrimonio. Volvamos, Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se unirá a su mujer. De entrada te está hablando de que otra de los mandatos de la orden divina contenidos en este pacto es la fidelidad conyugal. Y se unirá a su mujer. Está hablando de fidelidad conyugal. Porque la palabra unir significa pegarse a sí mismo, adherirse, soldarse. Es el hombre el que se adhiere a su mujer. Se va a unir a su mujer. Su relación con su esposa va a estar como soldada, adherida, completamente sellada, completamente unida. Que la idea aquí es que Dios creó el matrimonio como una institución divina indisoluble. Cuando Dios creó el matrimonio, lo creó como una institución que no se puede disolver, que no se puede destruir, no se puede desbaratar, porque los contrayentes firmaron un pacto de unidad, quedaron adheridos, soldados, unidos completamente. Por eso Cristo dijo ahí en Marcos capítulo 10, versículos 7 al 9. Marcos 10, 7 al 9. Evangelio de Marcos capítulo 10, 7 al 9. Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos 7 al 9 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando Dios creó el matrimonio, lo creó como una institución indisoluble. Dios no quiere que nadie se divorcie. Tuvo que regular el divorcio, pero esa no es su voluntad. Su voluntad no es el divorcio, porque la institución del matrimonio es perfecta, diseñada para traer bien, para traer bendición a la humanidad, al hombre. Y el hecho de que Dios diga aquí: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, está estableciendo y ordenando que es el hombre a quien le toca y es el responsable ante Dios de guardar y fortalecer la unidad de su matrimonio. Dios manda que el hombre trabaje arduamente para fortalecer la unidad, el amor, la armonía en su matrimonio. Es el hombre quien tiene que buscar que en el matrimonio no haya pugnas, pleitos, divisiones, disensiones, discordias, rivalidades, enemistades, discusiones, gritos que minan y destruyen al matrimonio. El hombre es el responsable de trabajar por la unidad, por la armonía de su matrimonio. Lo último que se esperaría del hombre sería que él mismo destruyera su matrimonio y que él mismo propiciara el divorcio. Eso sería lo último que se esperaría, porque es muy grave que el hombre que fue comisionado, que Dios le encargó y que Dios le hace responsable de fortalecer la unidad de su matrimonio, sea el creador, el originador, el fomentador, el provocador de pleitos, de disensiones, de divisiones, de discordias, de rivalidades, de enemistades, de gritos, de discusiones en su matrimonio. Querido esposo, si tú eres el provocador, tú eres el que con tus hechos, no con tus palabras tal vez, pero con tus hechos estás provocando la disolución de tu matrimonio. Si tú con tus hechos estás provocando que no haya unidad, armonía en tu matrimonio, qué mal estás delante de Dios. Qué mal estás delante de Dios. Tú debes trabajar para que juntos busquen a Dios.
Tú poniendo el ejemplo en lo espiritual, guiando a tu esposa a buscar a Dios, para que ambos tengan las mismas metas, los mismos objetivos, los mismos propósitos espirituales, para que ambos tengan la misma mentalidad, los principios bíblicos de cómo criar a los hijos. Tú como varón eres el responsable de todo ello. Volvemos a Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta es la tercera orden, mandato, ley del pacto matrimonial. Serán una sola carne. Serán una sola carne. Otra vez está remarcando, reiterando la fidelidad conyugal. Y se lo dice al hombre en 2 ocasiones. Te vas a unir a tu mujer, fidelidad conyugal. Vas a hacer con ella una sola carne, fidelidad conyugal. En 2 ocasiones, en un solo versículo, cuando instituye el matrimonio, lo deja muy claro Dios desde el principio. ¿En qué consiste el pacto matrimonial? Y en 2 ocasiones dice, fidelidad. Al hombre le remarca, al hombre le dice, al hombre le ordena, fidelidad conyugal. Fidelidad conyugal. No es cualquier cosa serle infiel a la esposa. No es cualquier cosa romper el pacto matrimonial a través de la infidelidad. Es muy grave delante de Dios. Pero ¿a qué más se refiere cuando dice serán una sola carne? Pues te habla de cómo el hombre está llamado a tener empatía con su esposa, tener compasión, misericordia de su esposa. Es decir, hacer de los dolores de la esposa, de las angustias de la esposa, mi angustia. La tristeza de mi esposa, hacerlo mi tristeza. La aflicción de mi esposa, hacerlo mi aflicción. Pero también lo que a la mujer le causa paz, felicidad, gozo, alegría, gozarme con ella. Una sola carne. La mujer fue creada para ser amada y protegida. El hecho de que la mujer haya sido creada, formada, hecha de la costilla del hombre, significa que la mujer fue hecha para ser protegida y amada por el hombre, por el esposo. Y es lo que Dios te está diciendo, va a ser una carne con ella. Fíjate la orden de Dios, fíjate el mandato de Dios, fíjate en qué consiste el pacto matrimonial, en que te comprometes a proteger y amar a tu esposa, protegerla de odios, de amarguras, de resentimientos. ¿Sabes por qué Dios no hizo a la mujer tomando alguna parte de la cabeza del hombre? Porque Dios no quería que la mujer fuera superior al hombre. ¿Sabes por qué Dios no hizo a la mujer de alguna parte de los pies del hombre? Para que el hombre no la humille, no la pisotee, no la sobaje, no la maltrate. ¿Sabe por qué hizo a la mujer de la costilla del hombre? Una, porque lo que nos está diciendo es, son iguales. Nadie es más ni nadie es menos. Son iguales. 2, porque la costilla, hablando físicamente, materialmente, nuestra costilla siempre está cubierta y protegida de nuestro brazo. Y además nuestra costilla siempre es la parte que está más cerca del corazón. Por eso es difícil que nuestras costillas se lastimen. No es fácil sufrir una lesión en nuestra costilla. ¿Sabes por qué? Porque siempre nuestras costillas están protegidas por nuestros brazos. Siempre. Todo golpe antes de llegar a nuestras costillas, primero da con nuestro brazo. Qué impresionante lo que Dios nos está diciendo. El mensaje que nos está dando al haber creado a la mujer de la costilla del hombre. Te está diciendo, tu esposa, tu mujer, siempre tiene que estar cuidada por ti, protegida, amparada, socorrida, librada por ti. Pero no solo eso, a nuestras costillas estar cerca de nuestro corazón significa que tu esposa siempre tiene que ser amada por ti. Imagínate lo grave que es que un hombre maltrate a su mujer, lastime a su mujer con sus palabras, con sus actitudes, hiera, ofenda a su mujer. Lo grave que es ante Dios. Querido esposo, Dios en el pacto matrimonial te ordena, te manda que ames y protejas a tu esposa, que la cuides, que la ampares, que la socorras, que la defiendas.
de chismes, de calumnias, que siempre salgas por ella, que siempre salgas en su defensa. Por eso te dice el apóstol Pablo en Efesios 5, Efesios capítulo 5, si volteas conmigo, Efesios 5:25. Efesios 5:25 dice, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué es sustentar? Cuidar, proteger, proveer, velar. La mujer puede enfrentarse a muchos ataques, a muchas luchas, a muchas aflicciones, a muchas angustias, a mucha incertidumbre, a mucha zozobra, a mucho estrés, por diferentes circunstancias o situaciones que la pueden hacer llorar, que la pueden hacer pedazos moralmente. Pero por eso está el marido, para decirle, yo estoy contigo, cuentas conmigo, no te preocupes, aquí estoy, me tienes a mí. Muchas veces esta sociedad es muy cruel y ha herido y lastimado a muchas mujeres y no hay quien las defienda porque el marido no le importa ni le interesa. Pero esos maridos que han expuesto a sus mujeres, esos maridos que no han defendido y no han amado a sus mujeres, esos maridos que no han protegido a sus mujeres, se van a enfrentar con Dios, porque el pacto matrimonial dice que tú tienes que amar y proteger a tu esposa, tienes que ver por ella, que tú tienes que socorrerla. Y quiero dirigirme a las hermanas viudas. Yo sé que hay muchas hermanas que me escuchan o que son divorciadas o que son viudas. Ya no tienes un esposo que te ame y te defienda, que te proteja, que te guarde, que te cuide, que te socorra, que te consuele, que te dé ánimo. Pero hermana viuda, hermana divorciada, Jesucristo es tu amparo. Tú no estás sola. Jesucristo es tu esposo. Él va a salir por ti. Él va a dar la cara por ti. Él va a poner el brazo por ti. Tú estás bajo la sombra del Omnipotente. Estás cubierta por las alas del Omnipotente. Tú estás protegida por Dios. No tengas miedo. No tengas temor. Dios está contigo. Siempre va a salir por ti. Siempre va a salir por ti. Él es tu escudo. Él es tu protector. Él es tu defensor. Él es tu abogado. Él es tu amparo. Él es tu fortaleza. Él es tu socorro oportuno. Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. No tengas temor. No tengas temor. Jehová de los ejércitos está contigo. Ahí en Gálatas 6:2, vamos a ver varios pasajes. Gálatas 6:2. Gálatas capítulo 6, verso 2 dice así. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Este texto primeramente se aplica en el matrimonio. Si tú como esposo te preocupas por los hermanos de la iglesia, las hermanas de la iglesia, pero no te preocupas así por tu esposa, para llevar su carga, sus angustias, sus aflicciones, para darle ánimo, consuelo, fortaleza, para bendecirla, para orar por ella, para consolarla, para protegerla, para defenderla. Pero si lo haces con otras personas, eres un hipócrita, eres un candil de la calle y oscuridad en casa, eres un cristiano hipócrita, eres un marido hipócrita, porque con otra gente sí amas, sí sirves, sí te das, sí te preocupas por ellos, pero si no lo haces más intensamente, si esta labor no la haces más con tu esposa que como lo haces con los hermanos de la iglesia, eres un hipócrita. Es falso tu cristianismo, porque antes de ver a los demás, ve si estás amando a tu esposa, si estás cuidando su alma, si estás cuidando sus sentimientos, sus emociones, si te has preocupado por ella, si la has defendido, la has amparado, la has ayudado, la has socorrido, si le has dado palabras de ánimo, si la has fortalecido en sus momentos de debilidad, si has orado con ella y por ella. Si no, tu cristianismo y tus buenas obras son pura hipocresía, candil de la calle y oscuridad en casa. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Primero tu esposa. ¿Qué testimonio le estás dando a tu esposa? ¿No tiene quejas contra ti?
no te ha señalado y te ha reprochado y te lo ha restregado en la cara de que no la has defendido, no la has protegido, no la has amparado, no la has socorrido, no has salido por ella? Si tu esposa tiene queja contra ti en estos puntos, tu cristianismo es pura hipocresía, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Tu esposa es tu prójimo. Primeramente es tu esposa, tu prójimo. Por ella te tienes que preocupar por su estado emocional, su estado espiritual. ¿Cuántas esposas están amargadísimas contra sus maridos? Y los maridos cantando en la alabanza, sirviendo en la iglesia, visitando misiones, haciendo la obra de Dios, y sus esposas tienen muchos reclamos contra ellos. Lo indiferentes que han sido con ellas, lo crueles que han sido con ellas, lo insensibles que han sido con ellas. Marido, no seas candil de la calle y oscuridad en casa. No seas hipócrita. ¿Cómo está tu esposa? ¿Está bien? ¿No tiene nada contra ti? ¿No está amargada contra ti? ¿No tiene queja contra ti? ¿No está resentida contra ti? Efesios 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27 dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay maridos que se enojan con sus esposas. A lo mejor la esposa la regó, hizo algo incorrecto, se le olvidó algo, se le pasó algo, le encargaste algo con mucha insistencia, le dijiste por favor te encargo esto y se le olvidó. Y te enojas con ella todo ese día y al otro día y al tercer día sigues enojado. Pero ¿qué tal con otras personas? No te enojas así como con tu esposa. Te dice, airaos pero no pequéis, airaos pero no pequéis. Hay quienes cuando se enojan, porque ciertamente a lo mejor la esposa hizo algo, una imprudencia, un error, una falla, una equivocación, y se enojan los maridos. Y cuando se enojan parece que el diablo empieza a hablar a través de sus bocas. Parece que los demonios empiezan a hablar a través de sus bocas. Y empiezan a herir y a ofender y a maldecir y a humillarla y a sobajarla. Y rebuscan las palabras más ofensivas que van a herir a la esposa. Pero ¿qué tal con la demás gente? No, muy amables, muy gentiles. Eres un hipócrita. Por eso te dice, airaos pero no pequéis. Cuida tu lengua cuando te enojas. ¿Qué no tienes dominio propio? ¿Qué no tienes dominio sobre tu lengua? Practica el dominio sobre tu lengua. Tu esposa no es perfecta y puede fallar, puede errar, se le pueden olvidar las cosas, se puede equivocar, es un humano, pero no es para que te sueltes en una palabrería ofensiva, como si fuera el diablo hablando a través de ti. Colosenses 3, 12 al 15. Colosenses 3, 12 al 15. Colosenses 3, 12 al 15. Dice así, Colosenses 3, 12 al 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. O sea, esto te lo está diciendo para la iglesia, pero antes de la iglesia está tu esposa. Con la esposa tienes que ser, dice, santo y amado de entrañable misericordia. Tienes que ser benigno, tienes que ser humilde, tienes que tener mansedumbre, tienes que tener paciencia, tienes que soportarla y perdonar sus ofensas, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si lo dice para la iglesia, ¿cuánto más para la esposa? Te dice perdona, perdonándoos unos a otros. Yo te pregunto, esposo, y aún muchas esposas, ¿tú le has pedido perdón a tu esposa, querido esposo, cuando la has ofendido, cuando la has maltratado, cuando la has sobajado, cuando la has humillado? ¿Le has pedido perdón como hombre? ¿O eres de los hombres que ahorita pueden golpear, patear y escupir a su esposa, maltratarla, humillarla, sobajarla, maldecirla? Y al rato, como la conciencia los aguijonea,
Van y le compran un arreglo floral, van y le compran un perfume, van y le compran una blusa, un pantalón y le dicen, mira mi amor, ya te traje esta blusa, ya te traje este pantalón, ya te traje este helado, el pan que te gusta tanto. No seas cobarde, asume tu responsabilidad y pídele perdón. Actuar de esa manera, quererla comprar con cosas sin pedirle perdón antes, eso es un acto de mucha cobardía y además es un acto de mucha soberbia, porque el soberbio, el altivo, el orgulloso, el prepotente, el autoritario, jamás va a pedir perdón. Yo te pregunto, ¿tú has pedido perdón alguna vez? Cada vez que has ofendido a tu esposa, de verdad, te has parado frente a ella y le has dicho, perdóname, te grité, te ofendí, te maldije, te escupí, te golpeé, te pateé, te sobajé, perdóname. Solo acuérdate que al altivo Dios no lo oye, que al altivo Dios lo mira de lejos. El que después de ofenderla vayas y le compres un helado, el que después de ofenderla vayas y le compres un arreglo floral, el que después de ofenderla le compres una blusa, un pantalón, un perfume, o el después de ofenderla luego la invitas a cenar, pero sin pedirle perdón, solo evidencias que eres demasiado soberbio, demasiado orgulloso, demasiado altivo, demasiado altanero, demasiado prepotente, demasiado autoritario, que sientes que pedir perdón es como humillarte mucho. Pero no pidas perdón y Dios te va a humillar como no te imaginas, porque Dios abate al soberbio, Dios abate al soberbio. Todo esto es el pacto matrimonial: amar, servir, ser benigno, ser paciente, perdonar. Qué impresionante es el pacto matrimonial. Todo lo que contiene el pacto matrimonial, las órdenes, las leyes, los mandamientos. Impresionante el pacto matrimonial. Y es un pacto, es un compromiso, es un convenio que firmas delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Porque cuando vienes ante el ministro es de alguna manera el representante de Dios, el que está ahí representando a Dios. Te lee el pacto matrimonial y te explica y da un sermón para que te quede claro a lo que te estás comprometiendo. Termino leyendo una advertencia para los que anhelan llegar al matrimonio. El matrimonio es precioso, es glorioso, es hermoso. Es, después de conocer el perdón de pecados y la salvación del alma, lo mejor que le puede pasar a un hombre, a una mujer, es tener una familia, tener un matrimonio. Por eso te quiero leer una advertencia de parte de Dios. Dice 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es una advertencia de parte de Dios, es una orden, pero lleva implícita la advertencia. Te dice, no te unas en yugo desigual. Es decir, tú eres cristiano, no te cases con una inconversa. Olvídate. Por más que veas que tiene un bonito carácter, no te cases con una inconversa, con una impía. Tú eres una hermana cristiana, no te cases con un inconverso, con un impío. Teme a Dios, obedece a Dios. Tú no te imaginas cuántas lágrimas han derramado quienes han hecho caso omiso a esta advertencia. Tú no te imaginas cuántas lágrimas han derramado los que se han casado en yugo desigual. Les va muy mal, les va muy mal. ¿Por qué? Porque Dios es muy claro. Él en su sabiduría te dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque el cristiano va a querer buscar a Dios, servir a Dios, y el impío lo va a invitar al pecado, al mundo, a complacer la carne. Y va a ser una lucha tremenda la que ese cristiano o esa cristiana va a enfrentar. No te cases con un inconverso. No vayas a firmar el pacto matrimonial con un impío o con una impía, porque así te va a ir. Todos aquellos que conocieron a Dios estando ya casados, ahora tú te convertiste, pero tu esposa o tu esposo no es cristiano, clama a Dios por tu matrimonio. Dios no quiere la disolución del matrimonio. Él puede tratar con tu esposa, Él puede tratar con tu esposo,
Él puede convertir a ese esposo para que tu matrimonio no sea un matrimonio mixto, sino un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Un matrimonio donde los dos busquen a Dios, donde los dos amen a Dios, donde los dos teman a Dios, donde los dos les importe y les interese la voluntad de Dios, donde a los dos les importe los intereses del reino. No te dejes guiar por la apariencia. No te vayas a casar con un ateo, con un escéptico, con un católico, con un mormón, con un testigo de Jehová. No te cases en yugo desigual. Jamás vayas a pensar que tú lo vas a convertir, que tú lo vas a invitar a la iglesia. No, eso no va a pasar, porque Dios no va a fallar a su palabra. No os unáis en yugo desigual, ya te dijo Dios. Imagínate, te casas en yugo desigual y vienen los hijos y tú quieres criar, educar, formar a tus hijos conforme a Dios, y tu marido los quiere criar, educar, formar conforme al mundo, conforme a la impiedad. ¿Cómo te va a doler ver que pierdes a tus hijos por causa de haberte casado con un marido impío o por causa de haberte casado con una mujer impía? Por lo tanto, estás orando por tu matrimonio, por tu esposa, por tu esposo. Pídele a Dios que sea una persona conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. Que sea cristiano, que sea cristiana, que ame a Dios, que le importen las cosas de Dios, que le interese lo de Dios. No os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la disolución del matrimonio. El contenido del pacto matrimonial es muy claro, muy específico. Vas a dejar a tu padre y a tu madre, vas a unirte a tu mujer, vas a hacer con ella una sola carne, vas a amarla, servirla, darte por ella, defenderla, vas a ser humilde delante de tu esposa. Y como les decía, hermanas viudas, hermanas divorciadas, no tengas temor, Dios está contigo. Él es tu escudo, tu amparo y tu fortaleza. Él es tu galardonador, Él es tu defensor, Él es tu abogado, Él es tu consolador. Él te comprende como nadie, Él está contigo. Qué glorioso es el pacto matrimonial, la verdad es glorioso, es precioso, es maravilloso. Cuando se unen dos cristianos, cuando el hombre asume su responsabilidad como hombre, como cabeza del hogar, guía a su esposa por los caminos de Dios, se da por su esposa, defiende a su esposa, ama a su esposa, sirve a su esposa, es compasivo, misericordioso, condescendiente y tiene empatía para con su esposa. Qué glorioso es eso, qué maravilloso. El matrimonio, después de la salvación y el perdón de pecados, es lo mejor que le puede pasar a un hombre, a una mujer, casarse con un cristiano. Es lo mejor tener familia, tener un matrimonio, tener una esposa, tener un esposo. Es lo más maravilloso que le puede pasar a unos hijos de Dios, de verdad. Es una institución divina creada por Dios para el bien del hombre, para bendición del hombre, para beneficio del hombre, para el bienestar del hombre. No lo desestimes, no lo desprecies. Ojalá y anheles casarte, porque no es bueno que el hombre esté solo. Ojalá y anheles casarte, porque hay del solo. Ojalá y estés orando ya por tu esposo, por tu esposa, porque no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Cerramos nuestros ojos. Hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias. Gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor. Haznos entender tu palabra. Que valoremos el matrimonio. Que valoremos el matrimonio, Señor. Que así sea, Padre. Graba este mensaje en cada corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Institución divina ha formado el Señor, que se unan dos vidas en un inmenso amor. Se hacen una promesa al venir ante su altar, que ni las leyes humanas las podrán quebrantar jamás. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
se hacen una promesa al venir ante su altar, que ni las leyes humanas las podrán quebrantar jamás. Se invitan a Jesucristo en su nuevo vivir, como el timón de un barco, déjenle conducir. Él ha dado una fórmula que deben de seguir: un esposo cristiano, más esposa cristiana, matrimonio feliz. Él ha dado una fórmula que deben de seguir: un esposo cristiano, más esposa cristiana, matrimonio feliz. El pacto matrimonial está diseñado para que los matrimonios funcionen, para que los matrimonios sean felices, tengan paz, se lleven bien y esté la bendición de Dios en ellos. Por eso, cada mandamiento que contiene el pacto matrimonial, esa es la razón, esa es la causa, ese es el motivo de cada mandamiento, de cada ordenanza contenido en el pacto matrimonial. Todos aquellos que se sujetan al pacto matrimonial, todos aquellos que observan, que se someten, que obedecen a cada ordenanza que contiene el pacto matrimonial, viven bien, son muy felices, son muy felices. Ellos viven y experimentan la bendición de Dios todos los días en su matrimonio, por cuanto no han ignorado las ordenanzas contenidas en el pacto matrimonial. ¿Tu matrimonio puede cambiar? Claro que sí. Dios es un Dios de milagros, es un Dios restaurador, es un Dios de nuevos comienzos. Pero medita, observa, reflexiona, obedece, sométete a cada ordenanza, a cada mandamiento contenido en el pacto matrimonial, y tú verás la gloria de Dios en tu matrimonio. Tú verás el poder transformador de Dios en tu matrimonio. Tú verás el poder restaurador de Dios en tu matrimonio. Tú verás maravillas en tu matrimonio, milagros. Porque así es Dios. Porque así es Dios. Es un Dios que responde, que ayuda al que se humilla, al que lo busca, al que decide hacer bien las cosas. Institución divina ha formado el Señor, que se unan dos vidas en un inmenso amor. Se hacen una promesa al venir ante su altar, que ni las leyes humanas las podrán quebrantar jamás. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Se invitan a Jesucristo en su nuevo vivir, como el timón de un barco, déjenle conducir. Él ha dado una fórmula que deben de seguir. Un esposo cristiano, más esposa cristiana, matrimonio feliz. Institución divina ha formado el Señor, que se unan dos vidas en un inmenso amor. Se hacen una promesa al venir ante su altar, que ni las leyes humanas las podrán quebrantar jamás. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Se invitan a Jesucristo en su nuevo vivir, como el timón de un barco, déjenle conducir. Él ha dado una fórmula que deben de seguir. Un esposo cristiano, más esposa cristiana, matrimonio feliz. Él ha dado una fórmula que deben de seguir. Un esposo cristiano, más esposa cristiana, matrimonio feliz. Matrimonio feliz. Matrimonio feliz. Si tú no vives en paz, si no eres feliz en tu matrimonio, sin duda has hecho caso omiso a cada ordenanza contenida en el pacto matrimonial. No hay otra explicación. Si tienes problemas, es porque has hecho caso omiso a las ordenanzas contenidas en el pacto matrimonial. Vuélvete a Dios, decide obedecerlo y verás el cambio glorioso en tu matrimonio. Gracias, Señor, por habernos hablado. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.